Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Entropía, un esfuerzo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle, México. En esta ocasión nos acompaña el maestro Rodolfo Ledesma y el famosísimo doctor Óscar Javier Páez Pineda. Bienvenidos. Gracias, es un honor para mí poder estar con ustedes aquí, compartiendo espacio para dar a conocer la generación del conocimiento que estamos realizando en esta universidad y desde luego compartir con la comunidad todos aquellos avances que hemos logrado. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Óscar, por tu participación. Sabemos de tus múltiples actividades, pero gracias por brindarnos el espacio. Y bueno, en esta emisión abordaremos el proyecto del doctor Óscar Javier Páez, Materialización de Derechos Sociales. Entonces, doctor, para comenzar, nos gustaría también preguntar, ¿podemos hablarnos de tú? Sí, adelante, ¿Sí? doctor. Sí. Listo. ¿Podrías entonces compartirnos un concepto sencillo relacionado con los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos de manera muy general se entienden como ciertas prerrogativas que tenemos los humanos por el simple hecho de ser humanos. Y estas prerrogativas tienen como base un concepto filosófico, ahora norma jurídica, que es el de dignidad humana. Ese concepto pues sirve para que todas las personas puedan desarrollar una vida integral y además tengan los elementos necesarios para poder tener una vida digna. Es importante hacer hincapié que menciono que la dignidad humana ahora es una norma jurídica porque hay interpretaciones de la Corte en México que lo señalan así, ¿no? Sí. Un concepto que viene de la filosofía, pero que con esta teoría de los derechos humanos se recoge ya como un concepto que es una norma jurídica y que obliga a todas las personas a respetar a las demás personas por el hecho de ser humanos. Nada más por ese hecho. Por ese hecho y sin ninguna otra distinción. Sin otra distinción. Oye, Óscar, ¿Es nuevo estos conceptos? ¿Están de moda simplemente o pues, son recientes? Son conceptos que tienen ya, cumplieron 12 años en México con la incorporación en el texto de la Constitución de los derechos humanos y sus garantías. Esto no quiere decir que no hubiera pues abogados litigantes o personas que hubiesen intentado materializar algunos derechos a través del concepto de dignidad humana. De hecho, la Corte había tenido una profunda actividad de reconocimiento de conceptos que los tratados internacionales contemplaban y que algunos abogados habían intentado materializar en México antes de la reforma del 2011. Entonces, con la llegada de esta reforma del 2011, lo que pasó es que ahora ya están plasmados en la Constitución y la manera en la cual interpretamos los hechos de la vida diaria, pues deben de verse con el crisol de esta norma jurídica. Los conceptos de los derechos humanos datan de 1948, o mejor dicho, la conciencia de las naciones por establecerlos en documentos de carácter jurídico internacional, ¿no? Y en México llegan hasta el 2011. Tardaron un poquito. Sí, tardaron mucho en positivizarse o verlos en la Constitución, pero repito, no quiere decir que no hubiera conceptos en algunas leyes secundarias o en algunos intentos que hacían abogados de materializar algunos de estos derechos. Pongo un ejemplo claro, ¿no? La Ley Federal del Trabajo contempla algunos conceptos que son esenciales en materia de derechos humanos, ¿no? A trabajo igual, salario igual. Entonces, esta pues protección del género, no importa si eres hombre, si eres mujer, si trabajas haciendo lo mismo que otra persona, tienes derecho a un salario igual, y que pues bueno, después lo vemos como un derecho humano en donde no debemos de hacer distinción por cuestión de género, incluso una protección en contra de la discriminación si a usted le restringen un derecho atendiendo al género que tiene, ¿no? Entonces, digamos, había ya legislación mexicana que contemplaba ciertos derechos que se asemejan mucho al contenido de la teoría de los derechos humanos o los derechos humanos, pero que con la reforma del 2011 quedaron establecidos en la Constitución como una obligación y como una norma jurídica. Oye, Óscar, ¿y tú por qué crees que en México se haya tardado tanto? Bueno, yo creo que el sistema jurídico que teníamos respondía también a los nexos con el sistema político.
Nuestro sistema político y económico atendía a un sistema hasta los años 80 de economías que eran fijas, economías que no atendían a estas modernas economías de fluctuaciones, sino a economías donde el Estado era el rector. México tardó mucho tiempo en abrir sus fronteras, ¿no? El Tratado de Libre Comercio en el 94, nuestra economía fija, no fluctuante. Entonces, el derecho regía para el sistema interno y funcionaba. Es decir, tenía dentro de la sociedad una aceptación y no se cuestionaba más allá de, porque ofrecía respuestas a las necesidades sociales de esos momentos. Okay. Evidentemente, a partir de la década de los 90, esto cambia totalmente la perspectiva. Llega esta situación de un fraude electoral y para legitimarse el gobierno en turno tiene que hacer ciertas concesiones, entre ellas pues la creación propia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su momento solamente fue un órgano que emitía recomendaciones, porque como la Constitución todavía no estaba adecuada a la teoría de los derechos humanos o al garantismo de los derechos humanos, solo podía recomendarle a través de esta comisión a quien violentaba derechos humanos que no lo hiciera, y algunas recomendaciones para que no se repitieran los actos. Esto sí es importante mencionarlo porque paradigmáticamente todo nace con un caso de desaparición forzada. El caso Rosendo Radilla, que mucho se ha hablado y escrito ya sobre ese caso, que terminó en una sentencia internacional en donde a México se le pide que por favor su constitución se adecue a los tratados internacionales que ha firmado, y entonces esto provoca que en el año 2011 pues demos cumplimiento a la sentencia reformando este capítulo, ¿no? Ok. Entonces también es producto, el reconocimiento de derechos, un producto de la globalización. Pues no propiamente de la globalización como tal, pero sí es producto de que México desde el 48 ya formaba parte del concierto de las naciones. A lo mejor la globalización la vemos en los años 80 ya más fuerte, más manifestada en México por la crisis económica que sufrimos a principios de los 80, este juego político que hubo entre privatizar bancos o no privatizarlos, este juego de abrir la economía con una visión que traía el presidente Salinas de un tratado de libre comercio, y ya sentimos más los efectos globalizadores internamente, porque México había estado como en un capullo que no permitía, una membrana que no permitía que las grandes tendencias mundiales globalizadoras lo afectaran de lleno, y los derechos humanos ya los habíamos firmado antes de esta década de los 80, ya habíamos firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluso tratados internacionales como la Convención de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que le da jurisdicción a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar violaciones de derechos humanos. Entonces ya teníamos, digamos, ese andamiaje de manera internacional, pero nuestra Constitución establecía hasta el año 2011 que los tratados internacionales se encontraban en inferioridad si los comparamos para interpretar normas jurídicas de acuerdo al principio de la supremacía de la Constitución, ¿no? O sea, quedaban abajo de la Constitución. Quedaban abajo de la Constitución y entonces no se tomaban mucho en cuenta. No se tomaban mucho. Bueno, ahí también es relativo, ¿no? Decir que no se tomaban en cuenta, porque muchos abogados sí empezaron a litigar. Por el caso Rosendo Radilla es el claro ejemplo. En realidad, socialmente y gubernamentalmente más que estatalmente, no se le tomaba tan en serio porque no había una coercibilidad, que es la característica de una norma jurídica, para poderlos hacer cumplir, ¿no? Pero sí había movimiento, digamos, jurisdiccional en otras instancias que intentaban materializarlos, ¿no? De hecho, un dato curioso, México, al igual que Chile, son los dos países en América Latina que han firmado más tratados en materia de derechos humanos. Más de 200. México creo que tiene alrededor de 215 tratados. Una cosa es de que los firmen y otra es de que los cumplan. Que los cumplan. Sí, y era importante para lograr el cumplimiento que la Constitución estableciera pues la supremacía de los derechos humanos y del concepto de dignidad humana por encima de incluso la propia Constitución, ¿no? Lo vemos con el caso García de hace algunos meses, que ya la Corte Interamericana resuelve que esta sentencia 293-2011 que señala la supremacía de la Constitución en contra de los tratados internacionales, pues bueno, para la Corte Interamericana no es correcto y deberíamos de adecuar el marco normativo, ¿no? Y bueno, de eso va el proyecto, ¿no? De cómo materializar derechos económicos, sociales y culturales que se encuentran debidamente establecidos en tratados internacionales y que por la circunstancia de la composición de nuestras normas internas ha habido muchas trabas, ha habido muchas imposibilidades para poder darle curso a derechos que como humanos tenemos, ¿no? Ok, comenzamos el programa preguntando de manera general un concepto de derechos humanos.
pero cuando estás platicando en esta charla, resaltaste derechos económicos, sociales y culturales. Entonces nos gustaría preguntarte, ¿hay clasificaciones de los derechos? ¿O? Sí, digamos que existen algunas teorías históricas para tratar de entender cómo se va dando el reconocimiento de los derechos humanos en normas jurídicas, porque digamos... filosóficamente no podríamos aceptar que hay derechos de primera, de segunda o de tercera o que son distintos a los demás. Incluso la propia teoría de los derechos humanos señala que los derechos humanos son indivisibles, son inalienables y que si no gozas uno, pues no estás gozando todos los demás por su inmediato impacto que tiene el que dejes de gozar un derecho humano, ¿no? Entonces, pero para efectos de poder estudiar a través de la historia, incluso para tener una sistematización, para poder analizarlos con base en sus características esenciales, se hablan de derechos de primera generación que fueron reconocidos a través de estas declaraciones del siglo XVIII, como es la Declaración de los Derechos Humanos del hombre y el ciudadano, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Propiedad privada, igual se hablan como derechos políticos, o se agrupan como derechos políticos porque nacen de luchas revolucionarias políticas. Después continúa avanzando el reconocimiento de derechos humanos en las cartas y vamos a encontrar otro tipo de derechos que le asistan a los ciudadanos, y después unos derechos que se llaman de tercera generación que tienen que ver con el advenimiento, el reconocimiento de derechos de carácter social. Es decir, el reconocimiento de derechos a las personas en donde el Estado tiene que intervenir para poderles garantizar que puedan materializar algún derecho previamente establecido, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Te va a decir, si nos puedes como dar como algunos ejemplos de algunas divisiones y un ejemplo, como para nosotros vislumbrarlo. El derecho del trabajo. De manera específica, con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano se estableció la libertad de los ciudadanos para contratarse y realizar la labor que ellos quieran. En ese momento se hablaba de la libertad de elegir el trabajo, pero no se hablaba de cómo regularlo ni cómo proteger a las personas que se encontraban en esta relación, ¿no? Llamada relación de trabajo. Con el advenimiento de los derechos sociales, pues se establecieron algunas normas protectoras para las personas que en estas relaciones se encontraban en disparidad para poder materializar sus derechos. Imaginemos que estamos como mal pagados, horarios extensos, ¿no? Sin protección de riesgo de trabajo. Entonces, hasta antes de la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 para atrás, pues se contrataban libremente, había una explotación manifiesta, aunque no había esclavitud, pues la gente se contrataba gozando la libertad de libremente poder pactar contratos de trabajo de 11, 12 horas diarias, se contrataban a los menores y el Estado no intervenía bajo este principio filosófico de que pues la libertad es lo absoluto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que había pues personas que no respetaban la dignidad de otras personas, ¿no? La de los trabajadores, los hacían trabajar de lunes a domingos, 12 horas, si tenían enfermedades no les pagaban los días. Que podría ser, Oscar, como por ejemplo tocar dos tipos de derechos humanos, podría ser el laboral y el de la salud, por ejemplo. Sí, o el social, evidentemente afectaban todos, ¿no? Esta teoría de los derechos dice que si en alguno tienes imposibilidades para materializarlo, te va a comenzar a afectar los demás, ¿no? Como un efecto dominó. Así es un efecto dominó. Si a usted lo matan, pues evidentemente deja de gozar todos los demás, ¿no? Entonces el derecho humano a la vida es el dominio máximo, ¿no? Y de ahí todos los derechos se encuentran interrelacionados. Si uno no come bien, no tendrá fuerza para ir a trabajar. Claro. Si uno no trabaja, no tendrá dinero y por ende no tendrá recursos suficientes para poder fortalecerse e ir a trabajar. Y entonces es un efecto dominó y en algunos casos círculos viciosos, ¿no? Sí, Qué interesante y qué difícil. Entonces, desde 2011 ya queda como en papel, podría decirse, ¿no? Todos estos ejemplos o estas ¿cómo se llama? Derechos que a los que tenemos a los que tenemos acceso. ¿Tú te has especializado en algunos, Oscar? ¿Estás trabajando en algunos? Cuéntanos acerca de ello. Estamos trabajando precisamente en esta tercera generación de derechos que se reconocen y que se denominan derechos económicos, sociales y culturales, y que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente y el derecho a la cultura principalmente, ¿no? Y estos derechos, pues bueno, tienen una característica de que todos debemos de gozarlos, pero se considera que son derechos que son
son muy caros. Es decir, los estados tienen la idea de que materializar derechos económicos, sociales y culturales y ambientales cuesta mucho. Entonces hay mucha reticencia por parte de los estados a pues anticiparse o tratar de lograr una máxima cobertura de estos derechos, y de ahí que venga pues el proyecto, ¿no? Específicamente basándonos en un concepto que se llama trabajo decente. En el concepto tratamos de que este concepto, que es un concepto que está ligado a la dignidad humana y que señala que las personas que tienen la cualidad de ser trabajadores deben de gozar de la protección integral y no solamente creer que con obtener el ingreso ya pueden acceder a los demás derechos, ¿no? Okay. Y en caso de que pues no exista la posibilidad de materializar esos derechos, pues el Estado tendría que hacer frente a las obligaciones que ha adquirido a través de firmar diferentes tratados internacionales, ¿no? Claro. Me surgen muchísimas dudas. ¿Cómo se materializa un derecho humano? Bueno, es una buena pregunta, porque uno de los principales problemas para materializarlo es no conocer que se pueden materializar. Hay una vieja frase en el mundo del derecho que dice que derecho que no se conoce no se materializa. Entonces, ese es el primer tema que tenemos. Muchos trabajadores desconocen sus derechos adquiridos por la Ley Federal del Trabajo, pero también desconocen que el concepto de trabajo decente también ya forma parte de la Ley Federal del Trabajo. Okay. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo estoy en algún trabajo, en el momento en el que mi empleador o patrón me haga nugatorio algún derecho, me restrinja algún derecho que marca la propia Ley Federal del Trabajo o que marcan los tratados internacionales, estaría violentándome el derecho humano al trabajo. Y el concepto de trabajo digno pues implica que yo tenga acceso al seguro social, que tenga la posibilidad de adquirir una vivienda, que tenga jornadas que respeten los límites, el derecho a la desconexión, es decir, un concepto que además evite que yo sea discriminado no solo por el patrón, sino por mis compañeros, sus trabajadores de confianza. Y ahí vienen grandes retos, ¿no? Por solo mencionar uno, si hablamos de vivienda, pues es evidente que a pesar de que existe un instituto de fomento para la vivienda para los trabajadores de la iniciativa privada y otro instituto de fomento a la vivienda para los trabajadores burocráticos, pues tenemos grandes índices de informalidad, que personas que aunque tienen ingresos y están económicamente ocupados, pues no pueden materializar el acceso a una vivienda. Y los que se encuentran formalizados con Infonavit o Fobiste, pues se encuentran que las ofertas para poder habitar cerca de sus centros de trabajo pues no les alcanza con el crédito que obtienen. Entonces lo que buscamos son mecanismos para que a través de la judicialización o mecanismos distintos a la judicialización los trabajadores puedan materializar estos derechos. Y por eso decía que es importante diferenciar la materialización de la judicialización. Como abogados pensamos que llevar el caso al tribunal pues ya con eso se logra, ¿no? Y en realidad no, lo que queremos es que las personas tengan herramientas para que conozcan las vías que les ofrecen los caminos más rápidos para poder lograr una efectiva materialización. A veces no solo a través de la judicialización se logra, sino que existen otras vías, ¿no? Evidentemente la judicialización tiene un peso importante, pero también habría algunas otras vías, como es pues hacer la conciencia entre los empleadores, entre las personas que tienen posibilidades para brindar trabajo digno, de la importancia de tener el trabajo digno materializado en sus centros de trabajo. Por ejemplo, Oscar, ¿cuánto tiempo podría llevar una demanda, un trabajador que ha sido despedido injustificadamente, hasta que ya sale su laudo o sentencia? Hay distintos términos, sí, pero por hablar de un promedio entre 2 y 3 años, ¿no? Y digamos, es la sentencia de primera instancia. A eso hay que sumarle el juicio de amparo que viene en la materia laboral, y entonces, bueno, si hay alguna revisión hay que sumarle un poquito más de tiempo y estamos hablando de unos 3-4 años, ¿no? Y digamos que es un juicio que se llevó en tiempo y en forma, ¿no? Rápido, ¿no? Porque pues, hay muchas situaciones, ¿no? Que impiden que pueda materializarse de manera rápida. O sea, la rapidez en realidad es muy compleja en términos de judicialización. Pero con la reforma en derechos humanos, cuando tenemos en peligro la vida del trabajador, pues podemos acudir al juicio de amparo, no necesariamente a los juicios laborales, para poder materializar de manera más rápida, ¿no? Esto es lo benéfico de esta reforma en derechos humanos, que ahora, si nosotros demostramos ante un juzgado de distrito que alguna violación en los derechos humanos de una persona en el ámbito laboral pone en peligro o en riesgo su vida, estabilidad, salud, puede el juez determinar algunas medidas y después ya encauzarnos a un juicio laboral para que, garantizando la preservación de la dignidad de la persona trabajadora, se pueda materializar el derecho hasta la conclusión de un juicio, ¿no? Que esto era impensable antes, ¿no? El trabajador tenía que soportar el juicio hasta que terminara y que el laudo o la sentencia
sentencia le fuera favorable, ¿no? ¿Y si no salía a su favor? Pues ya no podía hacer nada. Bueno, se agotaba todas las instancias, si no salía a su favor, pues evidentemente no podía hacer nada. Entonces esto sí es complejo, ¿no? Porque vemos que no hay una materialización, a pesar de que está en controversia alguna imposibilidad de poder gozar de un derecho humano, ¿no? No, terrible. Oye, Oscar, tú mencionaste ahorita que, bueno, parte de tu trabajo, de tu proyecto, es que esté en la legislación estos proyectos. Pero mencionaste otro punto y también lo creo muy importante, la conciencia. ¿Cómo nosotros, trabajadores, seres humanos, personas, estudiantes, todos, podríamos tomar conciencia de esto, de nuestros derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales? ¿Cómo? Ustedes porque están especializados en el tema, estoy entre abogados, pero yo que no conozco tanto, ¿cómo le puedo hacer? Este tipo de actividades permiten precisamente que las personas se acerquen a preguntar a los expertos, ¿no? La difusión, la divulgación, la participación en foros, la participación en programas de radio, en programas de televisión, permiten que los trabajadores se acerquen, porque cuando escuchan que hay una situación que les permite poder gozar un derecho que ellos creen que no están gozando de manera adecuada, se acercan a los expertos para tratar de materializarlos. Hace un momento lo dije, ¿no? Que, permítame tantito. Hace un momento lo dije, que derecho que no se conoce no se reclama. Entonces, si las personas no conocen el derecho, no lo escuchan, no advierten lugares, no acuden a información precisa, porque en las redes tenemos también la infodemia, ¿no? Tenemos muchas personas que hablan acerca de muchas cuestiones que a veces no son tan serias y no tienen un rigor metodológico en la revisión para la posibilidad de materialización, y entonces nos producen muchos problemas porque las personas tienen una idea equivocada del goce de los derechos. Entonces la idea, y precisamente este proyecto lo contempla, es tener un repositorio con un sitio web que pudiera acercar a las personas que tengan dudas, estudiantes, acerca de qué implica una correcta materialización o la correcta interpretación de algún derecho humano, que puede ser de carácter laboral, de prestación de seguridad social o alguna que impacte directamente en las realidades de su vida laboral, ¿no? Ok, muy bien. Muy interesante. Y bueno, háblanos un poquito más acerca de tu proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto, Oscar? El proyecto se llama Herramientas para la Materialización de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, específicamente trabajo decente y vivienda, ¿no? Estamos tratando, ya llevamos 2 años realizando algunos artículos de investigación, analizando acciones judiciales que han resultado exitosas, tomando en consideración la participación en proyectos sobre la medición de derechos económicos, sociales y culturales, siguiendo muy de cerca las observaciones que realiza el Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues para difundirlo, para traerlo a los estudiantes, a la comunidad universitaria, a diversos foros donde nos presentamos, y también artículos de investigación donde estamos haciendo notar maneras novedosas en las cuales los abogados, no solo a través de la vía jurisdiccional, aunque también a través de la vía jurisdiccional, están materializándolos, porque tenemos la convicción de que si damos a conocer esos mecanismos, entre más abogados promuevan acciones, entre más trabajadores exijan sus derechos, pues mayor será el goce del derecho humano y la materialización del trabajo decente en México. Claro. Perfecto. Bueno, también hemos hablado de la reforma constitucional que coloca los tratados internacionales a la par, aunque ya después también comentaste que la Suprema Corte de Justicia, a través de una interpretación, como que restringe en algún momento el alcance de estos tratados. ¿Nos podrías platicar acerca de algún tratado que aborde específicamente el reconocimiento de estos derechos que estudias? Sí, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es el documento que rige, digamos, como tratado internacional dirigido específicamente a precisar cuáles son los derechos que comprenden el derecho a la vida, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la cultura, ¿no? Y este pacto internacional es importante porque quienes lo suscribieron, lo ratificaron, entre ellos México, se obligan a materializar los derechos de acuerdo a estas definiciones y a estos consensos sobre conceptos de lo que implica el derecho, pero además tiene un comité
que está conformado por diversos actores de manera internacional, que revisa que se lleve a cabo el cumplimiento de lo que establece el pacto y además establece criterios mínimos para que los países puedan saber si están materializando o no un derecho humano. Y esto es importante porque, pues bueno, nosotros vemos en la Ley Federal del Trabajo algunos conceptos, algunas prestaciones, y vemos en el Pacto Internacional algunos conceptos que incluso la complementan o la robustecen, ¿no? Entonces, esto sí es importante porque estos tratados internacionales forman parte de las normas jurídicas que debemos de atender como Estado, como nación, pero que también los particulares debemos de respetar. Es decir, no solo obligan al Estado, sino que también obligan a las personas para que frente a otras personas los respeten, ¿no? En el caso de los patrones, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, yo tengo conocimiento de abogados que están promoviendo demandas de riesgos de trabajo que además van acompañadas de demandas de carácter penal, porque es una tentativa de homicidio que el patrón no cumple, un planteamiento novedoso, no cumple con otorgar las medidas de seguridad al trabajador, sufre el riesgo de trabajo y si estuvo en peligro su vida, hay una, se llama autoría indeterminada en la teoría penal o una obligación por omisión, o mejor dicho, una omisión de cumplir una obligación que puso en peligro la vida. Y entonces como no solo en la vía tradicional laboral, los abogados han comenzado a intentar materializar efectivamente la garantía de un derecho laboral, ¿no? Y estos tratados internacionales son los que los permiten, porque si concatenamos el Pacto Internacional con la Carta Americana de los Estados Americanos, la Carta de la OEA, pues ahí viene una serie de garantías en procesos penales, en procesos civiles, que establecen la posibilidad de que las personas tengan incluso reparaciones patrimoniales, ¿no? Unos medios de reparación que no se contemplan bajo la teoría del constitucionalismo positivista de las garantías individuales y que ahora con el advenimiento de los derechos humanos pues nos dan la posibilidad de acudir a los juzgados a plantear nuevas maneras de esta materialización. Perfecto, entonces vienen a llenar los vacíos, ¿no? Así es, vienen a complementar, a robustecer y a darnos herramientas a los abogados para poder materializar. Por eso es importante que la información baje hasta los estudiantes, a los maestros, a la comunidad y por supuesto a las personas trabajadoras, porque una manera de que los trabajadores obtengan el conocimiento es porque su hijo que está en la universidad le dijo, oye, escuché en la cápsula de entropía que el doctor Apáez dijo que en tu caso que te están haciendo asistir hasta los domingos. Que tienes hasta derecho a vacaciones. Tienes derecho a vacaciones, a la desconexión, que no tiene por qué buscarte tu patrón el sábado y domingo si es tu día de descanso. Escuché que me metí al sitio y vi que tiene obligaciones el patrón, pero tú también tienes obligaciones, papá, llegar temprano, para que la relación sea armónica y este trabajo sea lo más digno posible. En efecto, el equilibrio, ¿no? Y que a veces no conocemos, ¿no? Como tantas otras cosas. Y saber que nos respaldan tratados, la Constitución, y eso siempre va a ser pues muy gratificante para nosotros, ¿no? Saber nuestros derechos y que están respaldados. Sí, sí. Sobre todo, aquí un punto importante, la mayoría de las personas trabajadoras creen que porque el patrón les paga con eso ya es suficiente. Claro. Y bueno, también la realidad social. No hay tanto trabajo formal y entonces se aceptan condiciones que pues están más allá de lo legal o que son totalmente ilegales con la finalidad de conservar el trabajo, ¿no? Por eso estas herramientas pues precisamente también parten de la reflexión de que los trabajadores tienen que valorar su situación, tienen que valorar la situación de los empleadores para poder decidirse o no a materializar un derecho, ¿no? Como decimos en el argot de la abogacía, pues que no salga más caro el caldo que la albóndiga, sino que el materializar el derecho sea efectivo y con garantías de su cumplimiento, ¿no? Muy bien. Oye, Oscar, fíjate que en la sesión pasada de Entropía tuvimos a la maestra Diana y nos habló acerca del derecho ambiental, ¿no? Ahí en una experiencia en Colombia, ella es de Colombia, nos habló que desde niños a ellos los incitan como a cuidar de su medio ambiente, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a concentrarte, a trabajar, a echarle tantas ganas a esto, sobre todo a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y ambientales? ¿Por qué te fuiste sobre esta línea, Oscar? Porque yo empecé en el área del derecho laboral y dentro del área del derecho laboral existen pues restricciones para el respeto del medio ambiente. Y no solo eso, comencé a darme cuenta que el derecho laboral se encuentra interconectado. En el doctorado tuve la oportunidad de leer teorías de la complejidad
en mi estancia de investigación en el Instituto Max Planck, leí sobre la teoría de los sistemas de Bertalanffy, leí sobre cómo se interconectan y capté que la esencia del derecho laboral estaba en realidad interconectada de manera ineludible con estos derechos. Ir a trabajar en lugares insalubres, que tu propia fábrica no respete el medio ambiente, es complejo. Y además porque en algún momento tuve conocimiento por alguna de las compañeras que estaba en el doctorado estudiando con su servidor, de acciones que en ese momento me parecieron bastante novedosas e interesantes. Una acción que se planteó en Quintana Roo sobre un manglar, en donde el abogado, de manera pues muy novedosa, presentó credenciales de lectores de los papás de los niños cancunenses para pedir una suspensión de la destrucción de un manglar. Y un juez de distrito, leyendo los tratados internacionales y bajo esta teoría de los intereses difusos, otorgó una suspensión, es decir, que impidió que las constructoras siguieran destruyendo el manglar hasta que se decidiera si los niños cancunenses tenían derecho al goce del medio ambiente, que era natural en esta ciudad, ¿no? Y que por construir un hotel, pues ahora estaba en riesgo, ¿no? Y eso me pareció revelador porque fue la primera vez que vi de manera muy cercana, que conocí algo sobre la materialización de derechos económicos, de derechos ambientales, con la fuerza de la Suprema Corte de poder detener una obra, pues que llevaba muchísimos millones de dólares invertidos en una zona turística que sabemos que es muy importante, y que además pues implica muchísimos intereses, y en donde pues el derecho humano al acceso al medio ambiente, si está en posible litigio o en posible controversia, se otorga una medida, decir, a ver, detenemos hasta que no podamos discernir si evidentemente la destrucción de este manglar podría afectar a la infancia cancunense. Claro. No sé si se diga cancunense el gentilicio, ahorita me lo estoy inventando, ¿no? Pero a la infancia de los niños de Cancún, de Quintana Roo, ¿no? De gozar, de conocer los cocodrilos y todo lo que se da en el manglar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues dije, si esto se puede con estos derechos ambientales, por supuesto que se puede con los derechos laborales, y no necesariamente a través de la jurisdicción, en aquel momento de las juntas de conciliación y ahora de los tribunales laborales. Como le decía, tengo conocimiento de varios asuntos que están tramitando abogados que van paralelos para que también sirva de presión para garantizar un efecto verdadero en la justiciabilidad y la materialización, porque una persona cuando ve una demanda laboral pues dice, se va a tardar 5 años, pero cuando ve una denuncia de carácter penal, pues ya se la piensa, ¿no? Porque ahí ya los tiempos son distintos y implica la pérdida de la libertad, o por lo menos que te lleven en algún momento, determinado momento, a pasar un tiempo en la prisión o que sea preventiva, ¿no? Entonces eso hace una presión para que las personas tiendan a materializar el derecho y llegar a un arreglo que permita que a la persona no se le siga vulnerando, ¿no? Y eso me llevó pues a tratar de investigar estos mecanismos para darlos a conocer y además ver qué otros mecanismos podemos ir generando para poder seguir reclamando derechos de este tipo. Muy bien, excelente. Pues bueno, como para ir cerrando, Oscar, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerte tu tiempo, este espacio que es importantísimo. Vean que hay abogados que no se preocupan solo por ellos, ¿no? Aquí está el ejemplo de dos, sino por también estas cosas. Para ir cerrando, quiero ya que nos compartas así muy personalmente, pues tu trabajo con la investigación, ¿no? Por lo que nos has contado, has leído mucho, te has empapado de muchas cosas sobre los temas que te apasionan, porque así lo vemos, son temas que te apasionan. ¿Cómo podemos seguir o cómo podemos invitar a nuestros estudiantes, a la comunidad, a acercarse a la investigación para que tengan frutos como los que tú estás presentando en estos momentos? ¿Qué les recomendarías? ¿Tu opinión personal? ¿Que se acerquen a la investigación? ¿Que no se acerquen? ¿Tú qué piensas, Oscar? No, por supuesto que sí, que se acerquen a la investigación. Existen algunos prejuicios, algunos temores infundados por el rigor metodológico que implica la investigación, pero en algún momento se darán cuenta que son prejuicios, son temores infundados, porque es como cuando uno aprende a andar en bicicleta.
Al principio sabemos que nos vamos a caer, nos vamos a golpear, será inevitable, pero con el paso de la práctica, de ir conociendo la situación, sabemos que incluso cómo caer después, inventamos mecanismos para que el manejar una bicicleta sea algo eficiente y no nos ponga en riesgo. Lo mismo pasa con la educación, con la investigación. Cuando nos acercamos hay muchas dudas, ¿no? Que si los criterios editoriales, que por qué los protocolos de investigación, que por qué la validación de resultados, y hay una serie de cosas que no nos parecen tan sencillas y hacen que su complejidad a lo mejor nos aleje, pero en el momento que comenzamos a tener logros, esa sinapsis que se da como cuando dimos la primera pedaleada sin las llantitas atrás, pues nos produce resultados. Y lo importante es que se genera conocimiento, se transmite conocimiento, pero además se trata de solucionar o se trata de coadyuvar en situaciones que son problemáticas para todos, ¿no? Creo que eso es importante, lo acabas de decir, abogados que no solo se preocupan por tener un ingreso, sino abogados que estemos preocupados porque hay un impacto social y que estas violaciones de los derechos de las personas no sean el común, sino que sean las excepciones. Muy bien. Pues muchas gracias, Oscar, gracias por estar con nosotros. Esperamos no sea la única vez, esperamos tenerte aquí con nosotros muchísimo tiempo. Chris, se nos agota el tiempo. Sí, un honor. Pasa muy, muy rápido el tiempo. Sin embargo, les invitamos a que vean este programa, el resto también de los programas donde se abordan temas pues muy, muy interesantes de investigadoras e investigadores lasallistas. Y pues nada, aquí continuaremos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Entropía. Nos vemos. Bye, Hasta bye. luego.